Fue una guerra terrible, un conflicto que se convirtió en el centro del mundo y que cambió la historia hasta nuestros días. Más de 1 millón de soldados perdieron la vida, más de 2 millones de civiles murieron. En total, el 7% de la población desapareció de la faz de la Tierra. Y lo peor es que esto sería solo el comienzo de una pesadilla que para millones de personas sería eterna y todavía no ha terminado. La unidad territorial se partió en 2 mitades y cientos de miles de familias quedaron separadas para siempre. Esta, queridos amigos, fue la demoledora historia de la península de Corea. Una península que lleva más de 70 años partida en 2 mitades que todos conocemos muy bien, el sur capitalista y el norte comunista. En medio lo que ha quedado es una frontera fortificada, vallada, minada y vigilada hasta la extenuación. Una zona desmilitarizada casi impenetrable que solo unos pocos afortunados del norte han logrado cruzar, pero donde miles han perdido la vida intentando buscar la libertad. Una zona desmilitarizada rodeada por una de las mayores concentraciones de fuerza militar de todo el planeta. Y vale, ya sé lo que muchos estaréis pensando, pero Enrique, ¿qué demonios nos estás contando? ¿A qué viene todo esto? ¿Acaso es que nos quieres deprimir? ¿Qué pinta Corea en un vídeo que supuestamente va del posible fin de la guerra de Ucrania? Pues amigos, lo hacemos porque este es básicamente nuestro trabajo. Os hemos hablado de Corea porque la historia ahora podría volver a repetirse. No sería la primera vez que se intenta algo así. En 2006, por ejemplo, ya se probó una especie de salida a la coreana entre Israel, Líbano y Hezbollah, aunque en ese caso no funcionó muy bien. Pero ahora esta salida podría ser la esencia del plan de Trump para acabar con la guerra en Ucrania. El equipo de Trump, dividido sobre el plan para acabar con la guerra de Ucrania, debate sobre la zona desmilitarizada y la congelación de la OTAN. Y ojo que el propio Zelensky ya parece hablar con esta perspectiva. Fijaos. Zelensky sugiere que la fase activa de la guerra en Ucrania podría terminar a cambio de la membresía en la OTAN, incluso si los territorios ocupados no son recuperados de inmediato. Es la primera vez que Zelensky plantea la posibilidad de no recuperar el territorio perdido en un acuerdo de alto el fuego. Amigos, aquí en VisualPolitik ya os hemos contado hace no mucho cómo Trump tiene entre ceja y ceja terminar con esta guerra y también os hablamos de las posibilidades que tendría para hacerlo. Sin embargo, más allá de cortarle el grifo a Zelensky y quizás también levantar algunas sanciones contra Rusia, lo cierto es que no se sabe demasiado sobre los planes que tiene el presidente electo. Sin embargo, la opción de congelar la guerra en su situación actual, crear una zona desmilitarizada y establecer una disuasión clara en Ucrania, es una opción que se ha defendido abiertamente en el círculo más cercano a Donald Trump. Ahora bien, ¿cómo podría desarrollarse este plan? ¿Podría llegar a tener el mismo éxito que en Corea? ¿Qué opinan los ucranianos de todo esto? ¿Imitando a Corea? Los que sois fieles seguidores de este canal y de nuestras otras redes sociales, os habréis dado cuenta de una cosa. Hemos visitado Corea del Sur más de una vez. Pues bien, cuando se va a Corea hay una parada muy habitual. Estoy por supuesto hablando del área de seguridad conjunta, ya sabéis, donde las casetas azules separan a las dos Coreas y donde Donald Trump se reunió por primera vez con Kim Jong-un y pisó, por primera vez en la historia de un presidente de los Estados Unidos de América, suelo norcoreano. Sin embargo, este es tan solo uno de los muchos puntos de los 240 kilómetros de la frontera entre ambos países. Una zona que está completamente vallada, vigilada por miles de efectivos, tanto surcoreanos como norcoreanos, y que es un auténtico campo de minas. De hecho, se calcula que hay aproximadamente 1 millón de minas repartidas en toda esta frontera. Pues bien, el equipo de Donald Trump parece tener en mente un paisaje parecido para el futuro de Ucrania y de Rusia. En este caso, la zona desmilitarizada recorrería toda la frontera entre Ucrania y los territorios ocupados por Rusia hasta el momento. Se establecerían fortificaciones y sistemas de vigilancia y control en los más de 1.200 kilómetros de longitud que tendría este espacio que partiría Ucrania en dos. Incluso es posible que esta frontera y quizás otras muchas zonas fronterizas se convirtieran en un enorme campo de minas. Y por supuesto estaría fuertemente vigilada por tropas tanto rusas como ucranianas. Claro que, amigos, hay un problema respecto a la situación de Corea. Ucrania y Rusia compartirían una frontera enorme de miles y miles de kilómetros. En este caso no bastaría con militarizar la frontera, habría que convertir a Ucrania en todo un bastión impenetrable para que los rusos no llegaran a lanzar otra invasión en el futuro. Incluso quizás habría que contemplar el envío de tropas internacionales, aunque lo cierto es que los círculos cercanos al próximo inquilino de la Casa Blanca tienen muy claro que eso no va con ellos. Fijaos.
No vamos a enviar hombres y mujeres estadounidenses para mantener la paz en Ucrania, que lo hagan los polacos, alemanes, británicos y franceses. Esta, la de enviar soldados, por cierto, es una intención que han llegado a filtrar Francia y Reino Unido. Guerra en Ucrania, el envío de militares europeos en discusión. Pero claro, es algo que es mucho más fácil de decir que de hacer, especialmente hablando de los europeos. Aunque quizás los polacos podrían planteárselo en serio, sobre todo gracias a la enorme fuerza militar que están desarrollando. Pero tampoco sería en sí mismo un movimiento definitivo. Al fin y al cabo, un ataque a Ucrania que no fuera contra estas unidades no sería visto como un ataque a la OTAN, salvo que Ucrania accediese a la alianza, lo que parece complicado hoy por hoy, así que haría falta más. Especialmente cuando incluso de desplegarse estas tropas, lo más seguro es que no lo hicieran en la frontera. Ya sabéis, la seguridad de los europeos. En cualquier caso, este es un plan que a Trump podría hacerle tilín. Pensadlo bien, terminamos con la guerra, Rusia se queda con los territorios ocupados, le vendemos un montón de armas a Ucrania para militarizar la frontera y lo que es mejor de todo, buena parte de la factura la pagarán los europeos. Amigos, una Ucrania en paz, bien armada y con una frontera con Rusia cerrada a cal y canto, poco a poco podría traer inversión extranjera, sobre todo si hacen las cosas bien. Claro que el problema que tiene Ucrania es que tendría que fiarse de que después de acordar el alto el fuego, la ayuda internacional realmente siguiera llegando. Y amigos, conociendo a los europeos, eso no se puede dar por sentado. Pero claro, a Zelensky no le va a quedar otra que negociar, entre otras cosas porque los republicanos de Estados Unidos ya han dicho que por ahora no van a mandar nada más a Ucrania, así que una salida coreana podría ser lo mejor que el presidente ucraniano puede conseguir hoy por hoy. ¿Y los rusos por qué aceptarían esta posible salida? Si total, Trump ya le va a cortar el grifo a Zelensky, ¿por qué iban a estar dispuestos a aceptar que Ucrania cayera para siempre en la influencia de Occidente? Pues bien, en este caso lo cierto es que a los rusos también les vendría muy bien. No solo por las enormes bajas que están teniendo en el frente, sino también porque los enormes programas de gasto público para inflar la economía de guerra y mantener la cadena productiva en el sector militar ya están empezando a hacer estragos en la economía nacional y especialmente en los hogares rusos. Estos son datos. La inflación oficial ya roza el 10%, con productos básicos creciendo a niveles del 25%. Y desde luego el rublo sigue de mal en peor. Fijaos, si hace un año 90 rublos compraban $1, hoy esa cifra se ha disparado por encima de los 105 rublos, lo que ha obligado al gobierno a tener que tomar medidas tan drásticas como estas. Rusia eleva sus tipos de interés al 21%, los más altos en décadas. Y lo más importante, no lo olvidemos, Putin podría vender perfectamente esta salida como todo un triunfo. Ya os podéis imaginar cómo sería la propaganda. Ucrania al final ha tenido que bajar los brazos, Occidente exhausto se ha visto obligado a pedir el alto el fuego. Y además de hacer pedir clemencia a nuestros enemigos, hemos hecho crecer a la madre patria Rusia. Es verdad, Putin no ha conquistado y no se ha hecho con el control de toda Ucrania como pretendía, pero al menos habría conseguido territorio suficiente como para venderlo como todo un éxito en casa. El primer paso para resucitar lo que se conoce como la Novorosilla de Catalina la Grande, esto es, la región del sureste de Ucrania que en el siglo XVIII se integró en el Imperio ruso tras conquistársela al Imperio otomano. Recuperar esta tierra, amigos, ha sido un viejo sueño de Moscú y ahora podría estar al alcance de la mano. Y bueno, por si estas razones no fueran suficientes, también nos encontramos con la amenaza del presidente electo. O te sientas a negociar o empieza a financiar a Ucrania como nunca antes. Bueno, o al menos eso es lo que algunos analistas aseguran que se está diciendo desde el entorno de Trump. La verdad, aquí somos un poco más escépticos, pero oye, nunca se sabe. Claro que la salida coreana es tan solo una hipótesis y el problema es que ya sabéis cómo suelen ser estas cosas. Se promete mucho y luego hay riesgo de que todo quede en poco o nada. Desde luego es algo que en Ucrania saben perfectamente. Por tanto, el alto el fuego, si fuese con un plan de salida a la coreana, podrían ser buenas noticias para Kiev, al menos no un desastre. Sin embargo, si eso no se concreta, al final Ucrania volverá al punto de partida tras mucha destrucción, muchísimas bajas y con un 20% menos del territorio. Eso sería un desastre. Y lo que es peor, el país podría quedar abandonado a la intemperie porque la propuesta de Trump parece tener otro pilar más. Fijaos. El equipo de Trump estudia aplazar el ingreso de Ucrania en la OTAN al menos 20 años, según el Wall Street Journal. Este es, desde luego, hoy por hoy el gran riesgo que en Kiev quieren evitar a toda costa, porque, claro, Rusia ya se pasó por el forro el memorando de Budapest de 1994. ¿Por qué esta vez no haría lo mismo? Porque es que incluso en la frontera que separa las dos Coreas hoy, si la cosa no se ha desmadrado es porque cada vez que se ha producido una crisis, Estados Unidos de una forma u otra ha intervenido. En 1976, por ejemplo, Washington tuvo que enviar bombarderos
bombarderos B-52 entre un montón más de aviones y helicópteros para disuadir a los norcoreanos. Y eso teniendo en cuenta además que Corea del Sur tiene un ejército muy moderno y gigantesco. Amigos, sin todo eso Ucrania no tendría con qué parar los pies a Moscú y por tanto la salida pues no sería equivalente. Y no solo eso, si la salida no es a la coreana, el problema es que las amenazas de seguridad constantes por parte de Rusia también provocarían un enorme daño para Ucrania por otra razón. Su acceso a la Unión Europea se complicaría muchísimo. Más aún de lo difícil que ya resulta, porque no olvidéis que Ucrania sigue teniendo muchos problemas por resolver. Un estado de derecho débil, una corrupción galopante, una enorme pobreza general, y eso por no hablar de que a la hora de la verdad, no muchos países europeos estarían dispuestos a que Ucrania se uniera al club comunitario. Y es que dado su nivel de pobreza y su enorme sector agrícola, sería una enorme aspiradora para los fondos comunitarios. Y como los fondos son limitados, eso quiere decir que se los tendrían que arrebatar a otros países. ¿Me entendéis, verdad? Pero claro, si esto ya lo hace difícil de por sí, una salida en falso a la guerra haría que el acceso a la Unión Europea fuese completamente inviable. Por eso ahora todos los pasos de Zelensky se centran ya en una cosa: garantizar que la salida a la guerra no les deje a la intemperie. Y eso hace, amigos, que una salida a la coreana sea probablemente la mejor baza que les queda. Ahora bien, dicho esto, la pregunta es, ¿qué piensan de todo esto los propios ucranianos? Pues bien, veámoslo. Ucrania no se pone de acuerdo. Amigos, aunque el camino hacia la paz parece inevitable, lo cierto es que dentro de las filas militares ucranianas la opinión por lo general es muy diferente. En el frente, donde la vida y la muerte dependen del minuto a minuto, la palabra negociación no suena a tregua, sino a traición. Para muchos soldados y veteranos, cualquier acuerdo que no garantice una victoria clara es simplemente inaceptable. Por supuesto, otros, especialmente los más jóvenes, están hartos de todo este tema, pero la cosa, como os digo, está dividida. Tanto es así que incluso se considera que existe un sector de aproximadamente el 15% de los militares ucranianos que están dispuestos a unirse a una protesta armada si consideran que la negociación supone de facto una derrota. Y os preguntaréis, ¿por qué esta resistencia entre muchos militares? Pues amigos, las razones son numerosas, pero en general no están de acuerdo con que la posición de Ucrania sea ni mucho menos tan débil, con o sin el apoyo de Estados Unidos. Fijaos. No es el momento más optimista para Ucrania, pero no se ha producido ninguna catástrofe militar. Esta guerra no está perdida. Los oficiales ucranianos saben que los rusos llevan meses ganando terreno, pero también saben que lo están haciendo con unas pérdidas de efectivos colosales, que es básicamente lo que explica lo nervioso que parece Putin en los últimos días. Vladimir Putin amenaza con convertir los objetivos de Kyiv en polvo. El presidente ruso dice que los edificios del gobierno ucraniano podrían ser golpeados con el nuevo misil balístico Oreshnik. No sé, a ver, si las cosas le fueran tan bien al presidente ruso, pues digo yo que no tendría que recurrir a amenazas como esta, ¿no os parece? Y es que, amigos, Rusia tiene sí un enorme stock de armarios, pero también una falta alarmante de repuestos de equipos, soldados bien entrenados y oficiales capacitados. De todo eso falta montones. Os hemos hablado ya de ello aquí en VisualPolitik. Y desde luego que hayan tenido que pedir ayuda urgente a Pyongyang, pues no es una muestra precisamente de fortaleza. Al menos los oficiales ucranianos parecen convencidos de que las cosas entre las filas rusas no van tan bien como se pintan. Sí, en 2024 las tropas de Moscú han tenido la iniciativa, pero lo han hecho con un desgaste enorme. Claro que la falta de capacidad de Ucrania para avanzar y mantener Kursk tampoco ha sido una buena señal. Pero claro, aún así este es un momento muy complicado. Bajar los brazos sin conseguir nada cuando has visto caer a un montón de amigos, familiares y compañeros no resulta nada fácil, y eso por no hablar de que si alguien es muy consciente de lo que son capaces los rusos, esos son precisamente los efectivos que están en primera línea. Rusia ha violado decenas de tratados internacionales en los últimos 30 años. Un acuerdo con ellos no sirve de nada. Si queremos una paz que dure mucho tiempo, tenemos que perjudicarlos lo más posible. Por eso, para los que están en el frente, la única paz duradera sería aquella que fuese capaz de dejar a Rusia lo suficientemente debilitada como para no representar más una amenaza, lo que, la verdad, parece difícil. Sea como sea, amigos, aunque aquí no hay una mayoría unánime, lo cierto es que la mayoría de las fuerzas armadas no quieren una negociación en los términos que parece plantear Donald Trump. Sin embargo, un momento, porque el sentimiento entre la población civil es bastante diferente.
Porque sí, ya es oficial, más de la mitad de los ucranianos apuestan por negociar la paz. Amigos, al inicio de la invasión, el 73% de los ucranianos estaban convencidos de que había que luchar hasta la victoria final. Una cifra que todavía estaba por encima del 60% en 2023, pero que ahora ha caído hasta el 38% según las últimas encuestas de Gallup del mes de octubre. Unas encuestas que también nos dicen que algo más del 50% de los ucranianos no solo apoyan las conversaciones de paz, sino que están dispuestos a aceptar pérdidas territoriales. Y la verdad es perfectamente comprensible. 2024 ha sido un año muy duro. La crisis, las bajas en combate, los ataques rusos a las centrales eléctricas y a las plantas de agua. Tras más de 1000 días de guerra, muchos simplemente quieren recuperar una sensación de normalidad. El costo humano y económico que ha traído el conflicto ha sido salvaje. Familias enteras han sido desplazadas, miles de vidas se han perdido y la economía ucraniana sigue profundamente afectada. Y ojo, porque esta es una sensación generalizada en todo el país. Por ejemplo, tenéis el mapa que mostraba el apoyo a luchar hasta la victoria total en 2022. Tenéis el mismo mapa en octubre en 2024. Como podéis ver, las cosas han cambiado mucho. Y sí, la brecha entre los efectivos militares y la población civil es abismal. Una brecha que ha crecido especialmente en 2024, como os digo, a raíz de la congelación del frente, porque claro, el apoyo occidental este año también ha estado lleno de agujeros y al final la sensación que existe es que este es un camino sin salida. ¿Y qué nos dice todo esto? Pues que los propios ucranianos esta vez apoyan la negociación. Pero el problema es que, como veis, esa negociación puede tener dos finales muy diferentes. Uno en el que el país, pese a alcanzar un alto el fuego, quede completamente vendido otra vez, lo que probablemente le condenaría a la incertidumbre, a la pobreza y al miedo constante. O podría tener en cambio una salida a la coreana. Y con Trump en la Casa Blanca parece que tendrá que ser Europa quien más ponga de su parte. La pregunta es, ¿estarán en Bruselas a la altura? Amigos, Ucrania necesitará mucho dinero y sobre todo muchas armas para blindar su nueva posición como país. Y no lo olvidéis, las armas hicieron que Corea fuera viable y también que Israel tuviera futuro pese a estar rodeado de enemigos. Y por eso ahora la prioridad de Zelensky ya no está estrictamente en la guerra, sino en garantizar el día después de la guerra. Pero repito la pregunta, ¿estarán en Bruselas a la altura? ¿Conseguirá Kiev que Occidente les apoye de forma decidida para que el país pueda tener futuro? ¿Qué crees que les hace falta para blindar sus fronteras? Amigos, amigas, como siempre, dejadnos vuestras impresiones en los comentarios y abramos debate. Y muy importante, no olvidéis suscribiros al club de la Visual Factory, que es totalmente gratuito, tenéis el enlace en la descripción. Y por supuesto, si este vídeo os ha resultado interesante, no olvidéis darle a like y suscribiros a Visual Politics si es que aún no lo habéis hecho. Muchas gracias por estar ahí, un saludo y hasta la próxima.